Ya sabemos que está promulgada. Queda ahora esperar la designación de los funcionarios que acompañarán a Rodríguez Sá en la integración de este nuevo equipo de gobierno. Eh, Se ha producido una demora en la promulgación de esa ley, si bien está dentro de los plazos, digamos, que suelen hacérselo, pero tratándose de una disposición de esa naturaleza pensábamos que se iba a promulgar inmediatamente. En el boletín oficial de hoy aparece entonces la nueva organización, la disposición de la nueva organización ministerial del gobierno. Después vamos a ir con ese tema. A propósito del gobierno, hay también mutismo no solamente en diversos aspectos vinculados a la gestión del gobierno, incluso a temas de gran actualidad como es, por ejemplo, el inicio del ciclo lectivo, sino también respecto de la postulación efectuada por el gobernador de la provincia, del vicegobernador Eduardo Gastón Mones Ruiz, para integrar el Superior Tribunal de Justicia. Sí se conoce la existencia al menos de una impugnación, la que ya planteó Claudio Poggi junto con el doctor Endeiza, a la nominación del doctor Mones Ruiz para el Superior Tribunal de Justicia. Con anterioridad se han conocido varias manifestaciones de sectores de la oposición vinculados con ese mismo hecho, y en el ámbito de la justicia la presentación de un requerimiento por parte del doctor Ricardo André Basla en Villa Mercedes para que la justicia informe acerca de cuál ha sido la actuación profesional en los últimos años del doctor Mones Ruiz. Ricardo André Basla también planteará en ámbitos del Ministerio de Gobierno una impugnación para la designación del vicegobernador como ministro del Superior Tribunal de Justicia. Ricardo André Basla, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Mario. Un gusto en estar en contacto con ustedes. Mucho gusto. En el ámbito de la justicia, ¿hubo alguna Sí, novedad vinculada con esa presentación para conocer cuál ha sido el desempeño profesional del doctor Mones Ruiz en causas judiciales? sí, hubo novedades. No son todavía las suficientes, pero las ha habido. Eh, yo hice dos presentaciones, una aquí en Villa Mercedes y otra en la ciudad de San Luis. La de aquí de Villa Mercedes recayó en el juzgado civil número 1, que está a cargo de la doctora Ramosca, que hace algún tiempo estuvo en San Luis a cargo, creo, si mal no recuerdo, del juzgado civil número 2. Inmediatamente hicimos la presentación con el patrocinio del doctor Lucio Pereira. Al día siguiente ya se dictó el primer decreto haciendo lugar a nuestra presentación, que en lo que se denomina prueba anticipada. Es decir, es una figura procesal que se puede utilizar para requerir información cuando uno está por entablar otra demanda de otra naturaleza. Esa prueba anticipada consiste en que el juzgado interviniente libre oficios a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, a la AFIP, al Colegio de Abogados de Villa Mercedes y a todos los juzgados, en este caso de la segunda circunscripción judicial que tiene asiento aquí en Villa Mercedes, para conocer cuál ha sido efectivamente la actuación profesional del doctor Mones Ruiz en los últimos años. Y digo en los últimos años porque el doctor Mones Ruiz en principio estaría matriculado en el Colegio de Villa Mercedes desde el año 2003, pero en el año 2005 y 2006 estuvo de secretario del Juzgado Penal número 2 de Villa Mercedes, en ese momento a cargo de la doctora Marta Balica. Y a partir del año 2007 hasta la fecha, es decir, hace 15 años, se ha desempeñado en diversos cargos, tanto del Ejecutivo como legislativos. Ha sido diputado provincial, senador provincial por el departamento de Pedernera y reiteradas veces ministro de Gobierno.
Esto no es un tema menor, el ejercicio de esas funciones públicas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, porque existe la ley de colegiación de abogados, es decir, la ley que rige, que nos establece las condiciones en que podemos trabajar, y esa ley dice bien, términos bien claros, bien concretos, que los abogados que acceden a funciones públicas como gobernador, vicegobernador, ministros, subsecretarios y distintos tipos de funcionarios provinciales tienen una inhabilidad permanente para poder ejercer la profesión. Es decir, que en los últimos 12 años, en los últimos 15 años en que Mona Ruiz ha sido funcionario del Ejecutivo Provincial y funcionario legislativo, o como senador o como diputado, no ha podido ejercer la profesión de abogado. ¿Y cuál es la importancia del ejercicio de la profesión de abogado? Que la Constitución Provincial, en su artículo 202, exige que para ser ministro del Superior Tribunal de Justicia hay que acreditar cuanto menos 10 años de ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura, es decir, haber sido juez, fiscal, defensor, secretario de algún juzgado. Bueno, esto está claro que no, que ese requisito de idoneidad, que es un requisito o un principio constitucional, no está cumplido en el caso del doctor Mona Ruiz. Allí es precisamente donde se basa la impugnación que voy a presentar en estos días ante el Ministerio de Gobierno de la provincia. Ahora, ¿qué pasaría si lo mismo el doctor Mona Ruiz fuera propuesto por el Poder Ejecutivo? Pasaría que se violaría la Constitución Provincial, se violarían las leyes de colegiación, la ley de audiencias públicas para la designación de los ministros del Superior Tribunal, es decir, habría una concreta violación del sistema republicano de gobierno, por lo cual ya he formulado reserva de lo que se llama el caso federal, de continuar las acciones hasta donde correspondan por la violación de la Constitución de la provincia de San Luis. Hay 3 requisitos fundamentales que deben cumplir los jueces y son exigencias constitucionales, que son el principio de imparcialidad, el principio de independencia y el principio de idoneidad. Hasta donde tengo entendido, el diputado Claudio Poggi con mi colega Ricardo Endeiza hicieron una presentación, una impugnación en términos de cuestionar la imparcialidad y la independencia que seguramente no va a tener un ministro del Superior Tribunal, como en el caso de Mona Ruiz se accede a esa función. Y yo me he focalizado en el principio de idoneidad. Y allí he encontrado situaciones muy interesantes, casos recientes. ¿Por qué? Casos recientes similares que se han dado, uno en la ciudad de Buenos Aires en el año 2019 y otro en la provincia de Mendoza en el año 2021, que son antecedentes jurisprudenciales recientes, en donde la justicia, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Mendoza, se han pronunciado de manera contundente en cuanto a que la idoneidad para el ejercicio de la función de ministro del Superior Tribunal de Justicia se basa en la experiencia del ejercicio de la profesión. Por eso todas las constituciones provinciales de nuestro país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, establecen un plazo determinado que debe acreditar el abogado que quiera ser postulado para ministro del Superior Tribunal. ¿Y experiencia se entiende experiencia en litigios? Experiencia en el ejercicio de la profesión o de la magistratura, dice la Constitución Provincial. Por ejemplo, asesoramiento. Caso, supongo sí. que sea un abogado que asesore nomás.
Sí, forma parte del ejercicio profesional, sí, claro que sí, en la medida en que esté debidamente acreditado. ¿Y cómo se acredita? A través de lo que se llama el principio de igualdad tributaria. Es decir, todos somos iguales frente a la ley en base a los tributos que debemos pagar. Entonces, por eso la importancia de la inscripción que debe tener un abogado en la AFIP y que debe tener en renta, en la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Pero sí, claro que un Es asesoramiento decir, forma parte. un cargo de ministro, no es experiencia. No podría tomarse puramente como una experiencia para el ejercicio de la magistratura Un cargo de ministro del Poder Ejecutivo, ¿no? es experiencia de índole política en el caso del Poder Ejecutivo provincial, pero no es condición suficiente para acreditar experiencia para acceder al Superior Tribunal de Justicia. Así lo establece con toda claridad el artículo 6 de la Ley de Colegiación de Abogados de nuestra provincia, en donde dice que existe una inhabilidad permanente para el ejercicio de la profesión cuando el abogado, el gobernador, vicegobernador, ministro, diputado, senador, subsecretario o distintas funciones en el ámbito ejecutivo, salvo que el cargo que ejerza exija el título de abogado. Por ejemplo, a ver, sin ánimo de autorreferencia, digo, pero a mí me tocó ser asesor Sí. letrado de la Municipalidad de San Luis, para lo cual necesariamente se requiere ser abogado. Digo, actualmente me desempeño como vocal del Tribunal de Contralor de Villa Mercedes, y la Carta Orgánica de Villa Mercedes exige que para acceder a esa función hay que ser profesional del derecho o de las ciencias económicas. Entonces, esto sí O un fiscal de Estado, por ejemplo. O un fiscal de Estado, o el Procurador General de la provincia, por ejemplo, o el Secretario Legal y Técnico de la provincia, ¿está? Cuando el cargo exige el título de abogado por la especificidad de la función, eso sí se toma como experiencia y se toma como antigüedad en el ejercicio de la profesión. Es decir, la profesión de abogado no es solamente litigar y estar de un lado del mostrador o del otro, ser defensor o estar del lado del particular damnificado, ser actor o ser demandado. También se ejerce la profesión de abogado cuando uno accede a una función pública que requiere de ese título para poder cumplirla. Ahora, doctor, si usted me dice que ha hecho reserva del caso federal, Sí. Para el supuesto de que el gobierno insistiera con la postulación digamos, la concretara y el Senado le diera el acuerdo para desempeñarse en la función, ¿podría ser un escándalo? Es que es un escándalo, Mario, por sí mismo, el hecho de que el gobernador postule a su vicegobernador para ser ministro del Superior Tribunal de Justicia. Digo, ¿qué ocurriría en la Argentina si Alberto Fernández la postulara a Cristina Fernández de Kirchner para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Sería un escándalo internacional, porque está claro que no va a poder acreditar su independencia o su imparcialidad. Digo, podrá acreditar idoneidad, pero imparcialidad e independencia está clarísimo que no. Entonces, ¿qué imparcialidad o qué independencia puede demostrar el doctor Mona Ruiz frente a un caso como el de Magali Morales, frente a un caso como el de Guadalupe, o al niño que falleció aquí en la comisaría del menor de Villa Mercedes durante la pandemia? Maranguero. Es decir, Maranguero, no recordaba el nombre, muchas gracias. Es decir, como haya una opinión formada en la persona,
en algunos casos se habla de la contaminación que uno tiene, contaminación en el buen sentido del término, la contaminación que uno tiene por el conocimiento que uno tiene o la intervención que ha tomado en esos casos, ¿sí? Entonces, eso impide de manera natural a que el juez pueda fallar de manera imparcial, de manera independiente y sin ningún tipo de presión. Es decir, nadie va a creer en su sano juicio, salvo que seamos demasiado ingenuos, que un ministro de la Corte, como de la Corte Provincial, como eventualmente puede ser Mona Ruiz, vaya a dictar una sentencia en forma contraria a los intereses de quien lo propone, que es Rodríguez Sá. Entonces, acá está el rompimiento del sistema republicano de gobierno. La designación de Mona Ruiz o la postulación de Mona Ruiz para el cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia rompe con el sistema republicano de gobierno en la provincia de San Luis. Muchas gracias por atenderme, Ricardo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la información. Bien. Y quedamos a la espera de las novedades. En estos días voy a estar, la verdad que tenía ganas de ir hoy, pero tengo actividad acá en el Tribunal de Contralor, así que es imposible hacerlo. Pero en estos días voy a estar en el Ministerio de Gobierno haciendo la presentación que ya está prácticamente terminada. Muchas gracias, buen día. Al contrario, un gusto, buenos días. El doctor Ricardo André Basla estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada Secreto UNSL en Facebook.